Sensacional. Bueno, vamos a hacer el screen. Olvidé esto. Y... ¿están viendo mi pantalla? Sí. Buenísimo. Ok. Entonces vamos a ir al principio. Ok. Entonces lo que nos queda, digamos, es un poco una respuesta a una pregunta que hubo la vez pasada. Y además, digamos, vamos a hablar de digamos, los temas que nos quedaban, que es el sistema global de navegación. Y también vamos a hablar, no sé, y vamos a hablar también de los satélites de comunicación y también un poquito, no sé si cuánto tiempo nos va a quedar, pero un poquito de las órbitas de transferencia, cómo se llega a mandar satélites geoestacionarios. Y como parte de la charla yo también incorporé muchas, digamos, ideas sobre cuál va a ser, digamos, el futuro del mundo de los satélites, donde se espera, digamos, realmente muchas cosas muy interesantes, y lo más interesante de todo es que lo que está pasando en estos años, es decir, es un buen momento para ocuparse de satélites porque hay muchas revoluciones, muchas cosas muy interesantes, no todo 100% positivo, digamos, todo el tema de la basura espacial, el tema de que antes eran gobiernos que mandaban satélites y ahora, digamos, cualquiera que tiene un poco de plata manda un satélite, lo cual no está mal. La democratización del espacio no está del todo mal, siempre y cuando haya una cooperación que, digamos, impida que de repente haya demasiada densidad en una órbita, o que haya colisiones, o que haya falta, o que haya interferencia, o todo ese tipo de cosas, que es más difícil, por supuesto, digamos, hacer todo ese tipo de cooperación cuando estás hablando de compañías capitalistas, o entre comillas o no entre comillas, que cada una de ellas tiene, digamos, ganas de ser la primera en el espacio, ganas de mandar la cantidad más grande de satélites posibles, y bueno, y después que se arreglen más o menos, o que me eche los galgos, como decían. Entonces ahí también hay un tema que lo vamos a tocar. Pero empecemos con el tema del sistema global de navegación. El sistema global de navegación es muy interesante para mí, porque si hoy en día los satélites de navegación dejan de funcionar, yo creo que más o menos el mundo deja de funcionar. Estamos tan, pero tan dependientes de los satélites de navegación, no nos damos cuenta cuán dependientes están, porque vienen ya dentro de la electrónica. Es decir, digamos, toda la electrónica del GPS viene ya dentro de los equipos, entonces no lo vemos, pero está ahí, está en el teléfono, está en el auto, está en un montón de otras actividades que hacemos, y cada vez más estamos convirtiéndonos más y más en dependientes. Para decir algo, yo me acuerdo que cuando yo estuve en el ejército israelí varios años, cuando yo estaba en el ejército, parte de la entrenamiento básico era estudiar un mapa, medir cuántos metros tiene tu paso, y bueno, ahora te mandamos, te largamos en medio del desierto a las 12 de la noche, con tu carga, o con una persona, o sin una persona, y vos tenés que descubrir varios rocas pintadas con ciertos signos, y anotar cuáles eran los signos, y hacer la ruta, y lo hacíamos sin GPS, lo hacíamos leyendo el mapa, entendiendo lo que era un valle, lo que era una colina, lo que era una subida, lo que era una bajada, contando, decimos, hasta el primer signo tengo 20 kilómetros, después 10 kilómetros, después esto, lo otro, de más allá. Y hoy en día, digamos, uno piensa y dice, pero esto se hace con GPS, ¿para qué había que abrir el mapa? ¿Quién se acuerda de cómo funciona un mapa? Digamos, yo me acuerdo porque lo memoricé durante esa época, pero no es algo, digamos, uno agarra un pibe ahora, qué sé yo, de 12 años, y te muestra un mapa y el tipo te mira como si hubiera salido más o menos de las cuevas de los neandertales, más o menos. Es decir, está muy, pero muy. Y es muy interesante porque no mucha gente sabe cómo estos sistemas funcionan. Entonces creo que es importante que entendamos cómo funcionan. Tengo acá una película, voy a ver solamente el tema este de Share Sound, así pueden también escuchar. Díganme si escuchan solamente. Sí, se escucha. Buenísimo.
políglota, pero digamos, es una buena introducción. Había un chat acá, solamente que alguien no escuchó algo. No, está todo bien. Fenómeno. Ok, entonces, el tema es así, digamos. Los satélites, y hay una diferencia entre GNSS y GPS. GPS, inglés por Global Positioning System, es la constelación de satélites americanos que hacen esa función de geoposicionamiento. Hoy en día hay 4 constelaciones globales y 2 constelaciones regionales. Está la rusa, la china, la europea y la americana. Entonces GNSS habla de, digamos, todas esas constelaciones, no solamente la americana. Por eso hay una diferencia entre GPS y GNSS. Y la idea es que los satélites tienen, cada uno de los satélites tiene un reloj atómico, ¿no? Entonces tiene una muy precisa medición del tiempo. Vamos a ver, ahí hay un tema con la teoría de la relatividad, que lo vamos a ver un poquito, pero digamos, miden su tiempo a su altura orbital, que como dijo correctamente o casi correctamente esta peliculita, son, digamos, órbitas en la medianas, lo que se llama MIO, Middle Earth Orbits, aunque hay algunos satélites, digamos, de la constelación que también están en órbitas geoestacionarias. Eso vamos a verlo un poquito también después. Ahora el tema es así. El satélite manda información de su órbita, estoy acá, a tal altura, y este es mi reloj, este es mi tiempo. Este es mi tiempo, esta es mi altura. Ahora, si yo tengo... Pero el tema es que tiempo y altura me genera, en un satélite me genera una esfera. Entonces yo estoy en algún lado en la esfera, pero no sé dónde. Cuando hago 2 satélites, cuando tengo 2 satélites, entonces llego a crear un círculo, estoy, digamos, dentro de la circunferencia de un círculo. Esta es, digamos, mi zona de inexactitud, para llamarlo así. Entonces, un satélite, por supuesto, no sirve. 2 satélites tampoco sirven porque me generan un círculo donde yo puedo estar en cualquiera de esos lados, que es la intersección. Estamos hablando acá de un elemento de triangulación, ¿no es cierto? 3 satélites, ya, digamos, la intersección entre 3 satélites, de la información de esos 3 satélites, me genera ya, digamos, un arco y con dos posibles soluciones dentro del arco. Entonces, una solución puede ser muy lejana, entonces yo sé más o menos dónde estoy, entonces la electrónica elige la solución específica, o si tengo un cuarto satélite, ya digamos, ya me converjo a un punto. Pero uno se ve como digamos, cuando uno combina la información de los distintos satélites, uno va convergiendo hacia, digamos, la geolocalización más exacta. Cuanto más satélites recibo, mejor estoy. Por eso, los teléfonos celulares, fíjense, hoy en día no te dicen que ellos solamente reciben GPS, sino te dicen recibo GPS, recibo GLONASS, que es los rusos, recibo Galileo, que son los europeos, e incluso hay un chino que se llama Baidu, que no sé hasta qué punto hoy en día es público o no, creo que lo están haciendo público, pero creo que todavía los teléfonos, hasta lo que yo me acuerdo, no lo reciben. Entonces, ese es el tema, digamos, 3 satélites ya me dan la posibilidad de geolocalizarme, digamos, con una exactitud bastante alta, pero tomando en cuenta que acá hay 2 soluciones posibles dentro de ese arco, en la intersección, digamos, del arco, pero generalmente una es mucho más lejana, yo más o menos sé dónde estoy, entonces elijo la otra. Eso ya lo hace la lógica del electrónico. ¿Hay una pregunta? Acá se ve, digamos, las 4 constelaciones de las cuales estaba hablando. La GPS, que es la inicial, la americana. La Galileo, la GLONASS, que es la Galileo, que es la europea, la GLONASS, que es la rusa, y la Beidou, que es la china. Acá se puede ver también, digamos, hasta 2020 la cantidad de satélites, digamos, empezando con el GPS y el GLONASS, y después se ve acá, digamos, hoy en día hay más de 100 y pico de satélites de la constelación GNSS, entonces es muy difícil no poder, digamos, encontrar satélites para poder geolocalizarse. Y acá se ven las distintas características de las constelaciones. Una constelación es un grupo de satélites lanzado generalmente alrededor de una órbita o de una altitud, digamos, para cierto tipo de servicio. Puede ser de comunicación, puede ser de radio,
famosos satélites XM o de comunicación, Starlink, por ejemplo, pueden ser también de GPS, etc. Y acá podemos ver, por ejemplo, cuando dice 6 planos orbitales, significa, digamos, de que los satélites están organizados, digamos, giran en esas órbitas, en órbitas medianas, en 6 planos orbitales. Hay 24 satélites más satélites en backup, y tiene, digamos, 55 ángulos de inclinación, altitud más o menos 20.000 kilómetros. Galileo tiene 3 planos orbitales, GLONASS 3 planos orbitales, Beidou tiene 6 planos orbitales. Fíjense que tiene también 3 satélites en lo que se llama órbita geoestacionaria, que es la que conocemos, que es la órbita, digamos, ecuatorial, que gira con la misma velocidad angular que la Tierra. Y tienen también 3 satélites en lo que se llama IGSO, que es inclined, ¿no? Ya no son órbitas geosincrónicas, pero no geoestacionarias. Es decir, las órbitas geoestacionarias son las órbitas en que el satélite está siempre mirando a un mismo punto sobre la superficie terrestre, sobre el plano ecuatorial. Si uno hace una, digamos, órbita geosincrónica inclinada, sigue siendo geosincrónica, es decir, sigue habiendo una órbita de 24 horas, un poquito menos, ¿no? Pero digamos, de día sideral, pero ya no es geoestacionaria, es, digamos, porque, digamos, la altitud del satélite en relación a la superficie terrestre cambia. Entonces uno no lo puede mirar con una antena, digamos, que mira a un punto, sino la antena tiene que moverlo. Si es una antena omnidireccional, como la antena que tenemos acá, entonces capta de cualquiera. Entonces tenemos 4, digamos, constelaciones de Global Satellite, digamos, de Global Positioning Systems, GPS, Galileo, GLONASS y Beidou. Y lo que es interesante es, acá podemos ver, digamos, parte de la información. Por ejemplo, digamos, Beidou es China, Galileo es Unión Europea, GLONASS es rusa, GPS es, voy a mover esto, es estadounidense, y hay 2 que son regionales, es decir, son satélites adicionales que están puestos para dar una, digamos, localización mejor en zonas específicas. Y estos satélites pueden estar, digamos, en zonas, en órbitas geoestacionarias, sí o no. Ahora, es interesante, el código, no vamos a hablar ahora, si hacemos alguna vez un curso de telecomunicación, hablaríamos de lo que diferencia entre CDMA, TDMA o FDMA, NOMA, todo tipo de modulaciones distintas. Lo único que voy a decir de CDMA, que significa Code Division Multiple Access, acceso múltiple por código. Es decir, si uno tiene un recurso de espectro, tengo 100 megahercios de espectro, una manera de agarrar esos megahercios y utilizarlos para mis usuarios es darle, digamos, agarro ese 100 megahercios, lo corto finito en 100, digamos, frecuencias distintas o 100 bandas de frecuencias distintas. Una se la doy a Pablo, otra se la doy a Marcelo, la tercera me la doy a mí, la cuarta se la doy a otra persona, hasta 100. Y eso se llama FDMA, Frequency Division Multiple Access, es decir, agarro mi recurso de espectro y lo corto y a cada uno le doy una. No es muy eficiente eso, porque puede ser que yo en este momento no lo esté usando, pero poseo esa frecuencia. Por ahí, en el momento que no la estoy utilizando, se lo puede dar a otra persona. Entonces ahí entra otro tipo de modulación que se llama TDMA, o de acceso. TDMA es Time Division Multiple Access. Te doy a vos esa frecuencia, pero solamente cuando hablas. Entonces, se la doy a vos, después en un ratito se la doy a otro, entonces puedo reutilizar más las distintas frecuencias. CDMA es otro concepto. CDMA es un concepto de códigos ortogonales. Códigos Walsh, hay todo tipo de códigos que son ortogonales, es decir, yo agarro, todo el mundo habla en la misma frecuencia, pero cada una de las frecuencias la multiplico por un código. Mi código es ortogonal al código de Pablo, que es ortogonal al código de Marcelo, que es ortogonal al código de otra persona. Es decir, toda esa maraña de gente que habla o que se comunica llega a la antena, y en la antena se multiplica por el código ortogonal que me pertenece a mí, o a Pablo, o a Marcelo, a quien sea, y de ahí sale, casi de manera mágica, la
información filtrada mía o de Pablo, de Marcelo, de quien sea, por la ortogonalidad. Es una tecnología súper interesante, se utiliza mucho. Interesantemente, y eso no se sabe, una de las personas que ideó CDMA era una actriz americana, creo que se llamaba Dorothy, ay, no me acuerdo, no me acuerdo exactamente el nombre, no preparé ese dato, pero digamos, y se utiliza mucho... Heidi Lamar. Heidi ¿Cómo? Lamar. Heidi Heidi Lamar. Lamar. Sí. Sí, ¿no? Una, muy interesante, porque era muy linda, Heidi Lamar. gran actriz e inventora, pero Hollywood machista de la época de entonces no le dio el honor o, digamos, lo que necesitaba. Pero es interesante, CDMA, y se utiliza CDMA en muchos lados, acá también. Acá ven que también se utiliza FDMA o CDMA, pero no vamos a hablar del tema porque eso es otro asunto, pero es interesante. Acá se ven las distintas altitudes, la mayor parte son MEO, algunas hay, digamos, satélites complementarios también en órbita GEO o IG, digamos, geosincrónica, que puede ser geoestacionaria o geosincrónica inclinada, y las frecuencias se ven que generalmente van por la onda de 1,5, 1,2, 1,5, 1,1 GHz, es lo que se llama la banda L, si mal no me acuerdo. Sí, la L, la 12, la L, la S es 2, la C, sí, es L, me voy a fijar, pero casi seguro que es L. Y digamos, fíjense que hay dos precisiones. Está la precisión pública y la precisión encriptada. ¿Alguien tiene una idea por qué? ¿Quién utiliza la precisión encriptada? Los militares. Ahí va, exactamente, muy bien. Claro, ellos tienen, digamos, el misil tiene que entrar en la ventanita y para eso necesitan, digamos, información. Una de las razones que se hicieron tantas constelaciones es que la gente tenía miedo de depender de los americanos. ¿Viste? Los americanos cerraban el GPS en su momento y todo el mundo se perdía. Entonces decían, bueno, vamos a hacer otras constelaciones. Es decir, ¿para qué significa encriptado y público? Significa de que de manera adrede se corrompe, no es la palabra exacta, pero de manera adrede se pierde exactitud en la transmisión de GPS y entonces, digamos, la transmisión encriptada es la más precisa. La transmisión pública es la menos precisa, pero hay elementos también que permiten, digamos, hacer una mejor localización posible. Por ejemplo, acá en el GPS se ve que es de 0,3 a 5 metros, depende, sin esto que se llama DGPS o WAS, que son elementos, que son sistemas que permiten mejorar la exactitud de el geoposicionamiento de los sistemas GNSS. Entonces, ¿qué sacamos de acá? Hay 4 constelaciones globales, 2 constelaciones regionales, son, digamos, todas o casi todas en la banda MEO, digamos en la órbita MEO. Los satélites mandan información de su reloj atómico y de su órbita. Hace falta por lo menos 3 para poder hacer una geolocalización. Cuanto más recibimos, mejor. Hoy en día los teléfonos ya utilizan por lo menos 3 constelaciones. Hay una precisión militar y hay una precisión pública. Y hay sistemas que permiten mejorar la precisión, que lo vamos a ver ahora. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Yo, Daniel, un comentario. A mí, soy Pablo, siempre me llamó la atención el tema de la financiación de GPS y que sea gratuito. ¿Cómo se maneja eso? Claro, sí, GPS, digamos, es gratuito porque es una buena pregunta. No quiero decir, digamos, yo creo que GPS, hasta lo que yo sé, por eso lo mandan, digamos, países o gobiernos y no compañías, porque las compañías quieren, digamos, potencializar la economía, digamos. Entonces, la idea es que el GPS es tan difundido y sirve para tantas cosas que es en realidad un motor económico. Es decir,
Estados Unidos va a ganar más plata mandando, el Estado americano va a mandar más plata mandando GPS o pagándole a alguien que mande un GPS, que si no lo mandara, porque digamos la cantidad, y eso lo vamos a ver ahora, de usos que tiene el GPS. Digamos, cuando empecé, como parte de la preparación de esta charla, a ver los usos de GPS, decía, este lo conozco, wow, este no lo conozco, qué interesante, este no lo conozco. Y seguramente hay 20 más que no llegué a ellos. Es decir, está tan, pero tan metido en la electrónica el GPS, que, digamos, yo creo que un país sin GPS retrocede automáticamente, no sé, 10, 20 años, pero así, viste, como por arte de magia. Con perdón de la palabra, voy a decir una mala palabra, se va al carajo, más o menos. Eso es, por eso es, digamos, yo diría que el retorno a la inversión, incluso si se habla de billones de dólares de una constelación así, y se habla de billones de dólares, es, digamos, nada en relación a la potencialización de los usos económicos. Es decir, en otras palabras, un país avanzado no puede funcionar sin GPS, para millones de cosas. Yo me acuerdo, mi primer encuentro con el GPS fue también en el ejército. Yo era parte del servicio meteorológico de la Fuerza Aérea, y como todo servicio meteorológico, teníamos balones meteorológicos, lo que se llaman radiosondas, que son un balón bastante grande, digamos, del tamaño, me imagino que, digamos, radio de más o menos, cuando están bien inflados de helio, me imagino que, estoy acordándome porque hace mucho que no tiro un balón de eso, pero más o menos me imagino que 1,5 metros por lo menos, digamos, no, digamos son más altos, digamos, no son esféricos, ¿no? Pero digamos, más o menos, digamos, en su máxima circunferencia o en su máximo radio, me imagino que serán, digamos, 1 metro y 1,5 metros, 1 metro por ahí, y digamos muy altos, pueden llegar a 2 y pico de metros, y cuando hay viento te tiran fuertísimo. Eso lo lanzás y llega a 20 kilómetros, digamos, se va cada vez más, digamos, se va expandiendo con la baja de presión y densidad que hay en las zonas más altas, hasta que se vuelve casi flat, casi plano. Y muchas veces parte de la gente que dice que vio ovnis o UFOs, en realidad lo que estaba viendo son balones meteorológicos que estaban casi aplanados, ¿no? Porque se van expandiendo de esa manera. Y bueno, en cierto momento ya revientan y después se caen en algún lado. Generalmente, como los vientos de nosotros son del oeste, caían en Jordania. Entonces era muy divertido porque a veces había gente que coleccionaba. No es nada, no es un secreto militar ni nada, son cosas muy comunes, pero era muy divertido. Y esos balones tienen, digamos, un payload donde tienen barómetros, termómetros, hidrómetros, para medir, digamos, lo que se llama el perfil de la estabilidad atmosférica cuando uno va subiendo. Y entre otras cosas, digamos, si tiene una antena que lo va, digamos, siguiendo para poder, digamos, de acuerdo a la elevación y la diferencia, digamos, el cambio entre la elevación y el azimut, poder también derivar el viento, digamos, la velocidad del viento y la dirección del viento. Digamos, cómo el viento va cambiando cuando voy subiendo en las distintas capas de la atmósfera. Es decir, llega hasta la estratosfera. Y en cierto momento se empezó a usar, digamos, radiosondas con GPS. Digamos, ya tenía el GPS, donde el GPS te dice, digamos, exactamente su posición, porque te da siempre, digamos, latitud, longitud y altitud. Entonces, digamos, todo el cálculo que antes lo hacías, digamos, de acuerdo a la variación del azimut y la elevación de la antena que lo seguía, ya se volvía mucho más sencillo, incluso los sistemas de poder seguirlos se volvían mucho más sencillos, pero había que esperar de que la electrónica del GPS sea suficientemente chica para no que pese demasiado o que no se pueda meter dentro de la cajita donde estaban todos los otros sensores, y que sea barato, porque eso lo perdés. Digamos, tirás la banda acá en Jordania y no lo podés recuperar.
Entonces tenía que ser económicamente suficientemente barato, es decir, todo el tema de la miniaturización y el abaratamiento de los circuitos de GPS, que hoy en día los podés tener en un montón de lugares. Ese fue mi primer encuentro con el GPS. Hoy en día los encontrás en todos lados. Otra cosa interesante, como dije, se pueden mejorar la calidad de los datos de GNSS, digamos, y hay distintos tipos de sistemas para hacer eso. Un segundito, que alguien está tocando la puerta. Me disculpo, un segundito. Por favor, hagan pausa en la grabación. Un segundito. No sé, algún... entonces, acá lo que se ve, estos sistemas se llaman en inglés SBAS, Space-Based Wide Area Augmentation System. Acá se ve también, digamos, el WAAS, Wide Area Augmentation System, es decir, sistemas. Y se pueden utilizar de dos maneras. O que, digamos, las estaciones terrestres que también reciben la información del GPS hacen correcciones. A veces lo que pasa es que hay, digamos, pequeñas latencias cuando en la ionosfera o hay todo tipo de distorsiones. Entonces, se hacen correcciones en la estación terrestre, se mandan esas correcciones al satélite geoestacionario, y el satélite geoestacionario manda esas correcciones para poder, digamos, corregir digamos, el geoposicionamiento. Ahora, ¿por qué se utilizan satélites geoestacionarios para hacer este tipo de correcciones? Porque los satélites geoestacionarios tienen una visión muy grande de todo el planeta. Entonces, hace falta, digamos, uno o varios satélites geoestacionarios para mandar esas correcciones. Entonces, hay dos maneras de mejorar la calidad de los datos de GPS, que son buenos, pero, digamos, si uno quiere llegar a mejor exactitud, entonces se pueden utilizar estos sistemas. Acá hay distintos sistemas de acuerdo, digamos, a la región. Fíjense que no en todos lados están estos sistemas. Digamos, la gente que manda los GPS también se preocupa de mejorar el posicionamiento dentro de sus propios sistemas. Y otro sistema es, en vez de ser el Satellite-Based Augmentation System, es Ground-Based Augmentation System. Es decir, hace lo mismo, pero, digamos, esa corrección se manda ya, digamos, por una frecuencia de radio. Entonces, la corrección puede venir o del satélite o, digamos, de una antena terrestre. Eso permite hacer una corrección mejor para muchos distintos tipos de uso, de los cuales parte de ellos los vamos a ver ahora. Heidi Lamar, sí señor, muy bien. No estaba viendo simplemente que mandan mensajes, quería ver cuál es el mensaje. Ok. Interesantemente, el viejito Albert también influenció acá. Y acá es muy interesante porque la teoría de la relatividad privada y la teoría de la relatividad general dicen dos cosas un poquito distintas. La teoría de la relatividad privada lo que dice, si yo estoy en un sistema inercial y hay otra persona o otro sistema, en otra, digamos, sistema inercial, en movimiento relativo a mi movimiento, es decir, puede ser que yo me estoy moviendo en relación a él, él está moviendo en relación a mí, los relojes de él van a correr más lento, es decir, lo que se llama en inglés time dilation, ¿no es cierto? Yo voy a medir los eventos de él, voy a entender que sus relojes corren más lento. Es decir, entonces ahí hay una corrección que tiene que ver con que el GPS es un satélite que no va a la velocidad de la luz, ni mucho menos, pero va a una velocidad que es suficiente, ese efecto relativístico se empieza a medir. Y esa es una corrección. La otra corrección va al lado contrario. Como la Tierra está dentro de un pozo potencial gravitacional generado, digamos, por la Tierra que curva el espacio-tiempo, entonces, cuando uno está más y más adentro dentro de ese pozo potencial, los relojes, digamos, corren, digamos, más despacio. Es decir, entonces ahí, digamos, se hace, digamos, otra corrección, digamos. Yo veo que el reloj de él corre más despacio, por un lado, digamos, por el tema de... Mi reloj, perdón, corre más despacio porque estoy más metido en el pozo gravitacional, su reloj corre más rápido. Por otro lado, por la teoría de relatividad privada, el reloj de él, digamos, corre más despacio. Entonces hay un efecto
que el reloj de él corre más despacio y otro efecto que hace que el reloj de él corra más rápido. Al final de cuentas, lo que pasa es que el reloj de él corre más rápido y hace falta hacer una corrección, que si no se hace esa corrección, se puede llegar a varios kilómetros de error por día. El geoposicionamiento no funciona. Entonces, los relojes GPS que están dentro de los satélites, de los distintos sistemas GNSS, digamos, hay, por un lado, como dije antes, time dilation, que tiene que ver con la teoría de la relatividad privada de la relatividad, y por otro lado, digamos, también está el tema del pozo gravitacional. Al final de cuentas, esa corrección, digamos, hace que la corrección total es que los relojes del GPS corren un poquito más rápido. Estoy hablando de fracciones muy, pero muy chiquitas, pero suficiente para generar problemas en el geoposicionamiento si ese tipo de efectos no se tuviera en cuenta. Lo que es muy interesante, porque generalmente nosotros en nuestro día a día no vemos efectos relativísticos, salvo por ahí gente que se ocupa de electrónica o de ese tipo de cosas. Para gente normal, digamos, no necesariamente encuentra la teoría de la relatividad, pero acá hay un aparato que usamos todos los días que, digamos, sin las correcciones relacionadas a la teoría de la relatividad, no funcionaría, simplemente, o daría, digamos, resultados muy malos. A mí me resulta muy, muy cómico el tema, es muy interesante, no cómico es la palabra, pero muy interesante. Ahora, ¿cuáles son los usos del sistema GNSS? Hoy en día cualquier persona que entra a un auto, ya incluso los taxistas, ya ni se acuerdan de cómo ir a la calle no sé cuánto, esquina no sé cuánto. Entonces, digamos, el transporte, digamos, hoy en día está basado en GPS, digamos, pero no solamente estoy hablando del transporte, estoy hablando de la navegación marina, aérea, terrestre, digamos todo, digamos, también los aviones, también los barcos, también, digamos, hoy en día se habla también de todo tipo de vehículos autónomos. Entonces todo eso, digamos, utiliza de una u otra manera GPS. Todo el tema de lo que se llama la geomática o la cartografía. Sistemas de geografía, digamos, Geographic Information System, maquinaria autónoma, automatización de puertos, todo lo que tiene que ver con la automatización también utiliza GPS. Agricultura de precisión, viene el dron, se fija, digamos, como lo vimos la vez pasada, en una zona donde hay baja irrigación, se ve, por ejemplo, por el índice de vegetación, que lo vimos la vez pasada, y le dice al tractor, anda automáticamente, irriga ahí, o pone pesticida o insecticida o lo que sea. Todo eso utiliza GPS, los drones utilizan GPS. Sincronización. La sincronización hoy en día en muchos lados utiliza GPS, la sincronización en radiobases utiliza GPS. Construcción, minería, usos militares, por supuesto, utilizan GPS. Sistemas de localización para emergencias. Yo tengo un beacon con GPS que digo, bueno, estoy acá varado, ¿en dónde estoy varado? No tengo idea, hay un árbol ahí, una colina ahí, no sé, pero mando el beacon y el beacon dice cuál es mi latitud, longitud basada en el GPS. Seguimiento de los dispositivos usados en la fauna, todos los animales que tienen esos collares, digamos, se los sigue mediante GPS. Meteorología, telecomunicación, gran parte de la telecomunicación no podría funcionar hoy en día sin GPS, y muchos, pero muchos más. Digamos, es realmente el GPS está dentro de el core de la economía y de la industria moderna. Por eso yo digo de que no hace falta para volvernos, no digo a la edad de piedra, pero una edad mucho menos industrializada y mucho menos automatizada. Lo único que hace falta es apagarnos el GPS, no hace falta bombardearnos o qué sé yo. Simplemente, y hoy en día se habla de ataques a los sistemas GPS, y hay todo tipo de maneras de poder contender con esa clase de ataques. Entonces, este es el tema del GPS. ¿Hay alguna pregunta, comentario al respecto? Sí, Daniel, quería hacer una pregunta. ¿Cómo no? La corrección
temporal, ¿es en los satélites o en el sistema de análisis de las señales en tierra, en la base, digamos? Es hasta lo que yo sé, es en el sistema de análisis en tierra. Perfecto. Estoy 90% seguro, según lo que leí. Porque los satélites, digamos, para hacerlo más sencillo, los satélites te dan dos datos. Vos, de acuerdo, digamos, a la altura, digamos, en cuanto más lejanos están dentro del pozo de potencial gravitacional y su velocidad, y ahí podés hacer, digamos, entonces, digamos, vos podés hacer la corrección. Porque la corrección depende de tu lado, porque si tú es más alto o más bajo, también tú cambias, digamos, tu posición relativa al pozo de potencial de la Tierra, potencial gravitacional. Por eso me parece lo más lógico es que la electrónica local lo haga. Perfecto. Estoy, como dije, 90% seguro. Puede vender por dentro, pero... Acá vamos a hablar del tema de satélites de comunicación. Acá hay dos tipos de satélites que vemos. ¿Alguien conoce este satélite? Parece un velero, no un satélite. Estos son los famosos satélites de Starlink, de Elon Musk. Es muy interesante porque son chetitos, entonces se los pone en sándwich en un disparador, entonces uno puede mandar 60, y la vela, digamos, el solar, ¿cómo se llama? El panel solar está en acordeón plegado. Entonces es un sándwichito, es un slab que se lo pone, entonces por eso se pueden mandar tantos. Y toda la parte que mira a la Tierra es donde está toda, digamos, los elementos de comunicación. Este no, este es un satélite, lo que se llama HTS, High Throughput, que lo que se ve acá, por ejemplo, son, digamos, las antenas reflectoras y todo tipo de antenas que generan, digamos, acá se ven los paneles solares y todo tipo de elementos de comunicación, los cuales vamos a hablar un poco del tema. Esto ya es un satélite geoestacionario, son mucho más grandes, mucho más pesados, mucho más caros en mandar, mucho más caros en producir. Y estos satélites son LEO, digamos, son Low Earth Orbit. Estos satélites son GEO, son Geostationary Orbit, en realidad GSO, Geosynchronous Orbit, que es la órbita ecuatorial dentro de la distancia geosincrónica. Y hoy en día mucha gente se pregunta cuál va a ser el futuro de estos cuando estos están en camino, porque estos, digamos, son más baratos de mandar, tienen latencia mucho más baja, vamos a hablar del tema ese también, llegan a puntos que estos satélites no llegan, porque estos satélites, por ejemplo, no llegan necesariamente al polo. No todas las constelaciones de estas tampoco llegan al polo, porque a veces dice, ¿para qué voy a ir al polo? Pero, digamos, el futuro del Internet está en las órbitas bajas y no necesariamente en las órbitas altas. Las órbitas altas ahora están luchando. Empieza una lucha ahora para no perder demasiado territorio y vamos a ver porque ese tema es un tema muy interesante. Ahora, si vemos cuál es la aplicación más común del mundo satelital, hablamos de observación terrestre, hablamos de sondas astronómicas, hablamos de meteorología, hablamos de navegación ahora. No hablamos del tema de militar, pero el tema de militar es, digamos, telecomunicación, navegación, observación terrestre, early warning, digamos, cuando un misil intercontinental sale de alguna base, digamos, emite, digamos, un thermal signature, ¿no? Digamos, emite calor, que hay sistemas no solamente en zonas geoestacionarias que detectan, digamos, ese tipo de emisiones. Y, digamos, muchas otras cosas, espías, etcétera, SIGINT, ELINT, digamos, Electronic Intelligence, Signal Intelligence, etcétera. Pero lo más popular acá es los satélites de comunicación. Digamos, el mundo es un mundo hipercomunicado. Estamos hablando empezó con telefonía, siguió con televisión, y ahora está el tema del Internet, y ahora también está el tema del Internet de las cosas, y todo eso pasa por los satélites de comunicación. Entonces es un tema muy interesante, porque es, digamos, yo diría la aplicación más común en el mundo satelital, digamos.
No hablando de casos de usos, digamos, pero hablando sí de misiones satelitales. El uso de satélites de comunicación, bueno, hablamos de TV, datos, internet, telefonía. En aviones, la compañía donde yo trabajo, por ejemplo, vende módems satelitales para poder establecer comunicación con satélites, es lo que se llama IFC, In-Flight Communication. Hay compañías como Google u otras compañías que se ocupan de eso. Y eso permite tener internet dentro de los aviones. Digamos, se establece una red Wi-Fi dentro del avión, hay servidores de contenido dentro del avión que almacenan, digamos, la información. El contenido muchas veces es transmitido por los satélites en modo lo que se llama multicast, vamos a hablar de ese tema, y aviones, barcos, trenes, vehículos, lo que se llama Satellite on the Move. Ahora hay lo que se llama SOTM y SOTP, Satellite on the Move and Satellite on the Pause. Satellite on the Pause o satélites en la pausa significa que tengo un vehículo que tiene una antena que está retraída. Cuando llega a un lugar donde necesita establecer comunicación, la despliega y establece la comunicación. Apunta al satélite, establece la comunicación. Por ejemplo, todos los vehículos de prensa, ¿no? Que van a un lugar donde hay un terremoto, un huracán o una emergencia o lo que sea y tienen que dar cobertura de prensa, utilizan este tipo de vehículos, software on the move, es decir, van con la antena replegada, llegan al lugar, la despliegan, apuntan y establecen la comunicación. Muchas veces, no sé si ustedes ven que la persona, el periodista le pregunta algo al periodista que está en el terreno, y a veces hay como una pausa, como de medio segundo, ¿no? Y no se entiende por qué el tipo tarda en responder. El tipo tarda en responder porque es la latencia. El satélite que llega de la información o la pregunta que llega del periodista al satélite y baja. Eso son más o menos, puede llegar a ser hasta 600 milisegundos, es decir, un poquito menos de medio segundo. Entonces esa pausa no es que el periodista en la zona de emergencia le cuesta o no entiende o le cuesta escuchar, es simplemente que es la latencia que tiene que ver con la comunicación satelital basada en satélite geoestacionario, que es un tema, porque digamos, puede llegar a ser un poquito más de medio segundo, que para ciertos tipos de aplicaciones no sirve. Pero digamos, es lo que se utiliza más que nada hoy en día, hasta que empezaron las constelaciones LEO, que son las que estamos viendo ahora. Lugares alejados, lo que se llama, en inglés, se llama unserved o underserved, es decir, no servidos o mal servidos. ¿Qué significa no servidos? No servidos por comunicación. Mal servidos es que hay algún tipo de comunicación, pero es mala. Está basada en 2G, en 2.5G, en 3G, GPRS, alguno de esos sistemas. Me da, no sé, 200 kilos y con eso, viste, kbps y con eso no hago mucho. Entonces, se puede establecer para esas zonas, que son zonas rurales, son semirurales, zonas alejadas, selváticas, colinas, montañas, etc. Muchas veces, por ejemplo, ayer tuve una reunión con servicios satelitales en Argentina para hacer un proyecto de escuelas inteligentes en el norte, basado en comunicación satelital y en IoT, en el Internet de las Cosas. Entonces, eso se llama e-learning o en realidad smart schools, tiene todo tipo de nombres. Continuidad. Muchas veces yo tengo que tener muchas veces la comunicación es tan importante que incluso si tengo una comunicación terrestrial buena, sea fibra, microondas, lo que sea, como tengo que tener 5 9, es decir, de disponibilidad, entonces tengo un backup satelital que la mayor parte del tiempo no lo uso, salvo que haya un problema en la conexión terrestrial, entonces prendo el satélite y tengo ya directamente eso. Todo el tema de emergencias es un tema súper importante. Digamos, cuando hay emergencias, digamos, toda la conexión celular, por ejemplo, se cae, entonces viene AT&T o T-Mobile o quien sea, con unos drones conectados que se llaman COWS, Cell on Wings, celdas con alas, o COLTS, hay todo tipo de distintos tipos de sistemas,
y vienen con una antena celular desplegada, la despliegan, y entonces generan esa cobertura, pero como no hay la fibra, digamos, hacia el Internet, no funciona, porque se inundó, se quemó, se quebró con el terremoto, 1000 razones distintas, entonces la solución que se establece es una solución satelital. Entonces, para emergencias también se utiliza muchísimo soluciones satelitales, sobre todo tomando en cuenta que hoy en día, por ejemplo, lo que pasó en Europa, con las terribles inundaciones que hubo ahí, la comunicación no dejó de funcionar. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cajas de comunicación que se inundan, cortocircuito, digamos, electrónica que se moja, digamos, o simplemente, digamos, que viene un aluvión con piedras, rocas y qué sé yo, y corta algo, digamos, o topa la torre o hace algún tipo de lío. Muchas veces pasa eso, entonces para eso, digamos, para emergencias, la comunicación satelital es muy importante. Empresas que están lejanas, digamos, minería, petróleo, digamos, estaciones de petróleo en el Golfo de México, agricultura, instituciones financieras, muchas veces también, digamos, en ciertos lugares, por ejemplo, poníamos conexiones satelitales en ATMs, digamos, en cajeros automáticos en lugares lejanos. Es decir, y eso cada vez más. Es interesante. La primera constelación MEO, de Middle Earth Orbit, de satélites de comunicación, que mandó la empresa que se llama SES, se llama O3b. O3b. ¿Alguien tiene idea cuál es el origen de ese nombre? O3b. Lo explicaste vos, Other 3 Billion. ¿Cuándo lo expliqué eso? Al principio del curso. ¡Uy! Bueno, primero que nada, dice dos cosas. Primero que estoy un poco senil y segundo que ustedes están escuchando, así que me parece sensacional. Other 3 billion. ¿Qué significa Other 3 billion? Los 3 billones de personas que hoy en día ya creo que son más, eran en su momento el O3b, hoy en día pueden ser 4-3b, que no tienen buena conexión al Internet. Es decir, para nosotros, la conexión al Internet es lo que se llama un given, como dicen en inglés, está ahí, digamos. ¿Cuál es el tema? Y para un pibe, ¿no? La conexión al Internet, digamos, por ahí no entiende de dónde viene. Es obvio de que la tiene para que pueda jugar al Fortnite, o para que pueda hacer el TikTok, o para que pueda hacer lo que sea, digamos. No se concibe ese mundo sin conexión al Internet, ¿no es cierto? Pero hay un montón de gente en el mundo que tiene o mala conexión o no tiene conexión directamente. Y eso, digamos, es un problema porque no se puede potencializar la economía. La economía hoy en día es una economía basada en muchos casos en el tema de datos. Yo me acuerdo que había leído una investigación muy interesante sobre cómo influenció la segunda generación celular, el GSM, en la movilidad económica en África, digamos. Si yo soy un pescador en la costa de Senegal y tengo un aparatito que incluso con SMS, mensajería corta, nada más que eso, y vengo con mi carga de pescados, y ahora quiero saber dónde me van a comprar mejor el pescado, en el mercado de X o en el mercado Y. Si tengo esa capacidad de comunicación, es algo que me va a permitir poder manejarme de mejor manera. En la India hubo dos casos muy interesantes que les quiero contar. Yo visité mucho la India en negocios. El primer caso era que, como en su momento, en el mundo de la segunda generación, las llamadas eran muy caras. Si uno quería llamar a un radiotaxi o quería encontrarse con alguien, había un código, te llamaban y vos no contestabas, pero sabías que era, digamos, tácitamente el taxi te estaba diciendo me estoy acercando. Y no pagaba la llamada porque la llamada no se concretaba. Entonces muchas veces las empresas de telecomunicación decían tengo muchos drop rates, no entiendo por qué, pero en realidad no eran drop rates, era simplemente que la llamada no se concretó porque nadie le contestó.
Otro tema interesante es que en cierto momento Narendra Modi, que es el primer ministro de la India, tenía un asesor económico muy interesante que dijo, hay un montón de dinero negro en la India. Dinero negro es dinero no declarado para las cuestiones impositivas. Es una economía paralela, nos está dañando muchísimo, tenemos que hacer desaparecer el dinero como arte de magia. Le encaja. Entonces, ¿qué es lo que hizo este tipo? Dijo, bueno, en tal momento, todos los billetes, todas las personas que tengan billetes de más de X rupees, no me acuerdo si era 50, 100, lo que sea, no me acuerdo, lo va a tener que ir al banco y cambiarlo. Y va a tener que explicar de dónde tiene esa plata. Es decir, moneditas y cosas chiquitas ni se preocupó, pero digamos, denominación, digamos, monedas, billetes de cierto tamaño en adelante, y lo hizo en toda la India. Imagínense, la India es un subcontinente, de más de 1 billón de personas. Se generaron filas increíbles, no se terminó con la corrupción, porque por supuesto el banquero le guiñaba el ojo al tipo y le cambiaba la plata, pero hubo una revolución en ese tema, gran parte de la economía se blanqueó, y hubo otra fenómeno no esperado, que es que se desarrolló muchísimo todo lo que tiene que ver con los pagos móviles. ¿Por qué? Porque ahora, ¿no? ¿Quién quiere ocuparse de plata? Tengo que declarar que yo voy a pagar móviles. Entonces, el uso del e-commerce en la India saltó muchísimo. Entonces, incluso vos tenés un tipo que te vende mango o lassi ahí en la esquina ahí de Varanasi, ahí en medio de todos los tachos de basura y qué sé yo, el tipo seguramente va a poder recibir un pago por ese mes que vos le mandás con tu teléfono. Es increíble. Entonces, estamos en un mundo de comunicación. Entonces, el tema ese de la democratización de la comunicación es un tema muy importante. Pero por supuesto, digamos, incluso Starlink, cuando viene Starlink y dice, bueno, ¿a quién le voy a... ¿Quiénes son mis incomunicados? ¿Mi incomunicado es esa persona ahí en Timbuktu o mi comunicado es ese tipo en Alaska ahí cerca de Fairbanks o en algún lado por ahí? Que sí tiene plata y sí tiene poder económico, porque hoy en día, digamos, el kit inicial de Starlink sale más o menos $500 y está subsidiado. El servicio son creo que $100 o $90 creo que $100 por mes. Es decir, Plin Caja en un año ya saqué casi $2.000, $1.700. No sé si una persona en Timbuktu tiene esa plata. Es decir, de todas maneras, sí, voy a comunicar a mis incomunicados, pero a mis incomunicados, diría yo, con capacidad de pagar ese tipo de comunicación. Entonces es un tema, digamos, no se va a comunicar tan fácilmente a todos los incomunicados con ese tipo de esquema de negocios. Por otro lado, muchas veces organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, World Bank, la ONU, gobiernos regionales, hacen ese tipo de, digamos, proyectos que muchas veces, por supuesto, nosotros como compañía también participamos en ellos, que pueden ser proyectos de e-learning, de IoT, de agricultura inteligente, de telemedicina, etc. Digamos, hoy en día la comunicación sirve para tantas, pero tantas cosas. Otra cosa también que hoy en día está cayendo un poco es todo el tema de lo que se llama DTH, Direct to Home, digamos, televisión que, digamos, uno tiene una antenita satelital que apunta al satélite, no, generalmente en Argentina se apunta al norte, en Israel se apunta al sur, porque los satélites están en el plano ecuatorial y digamos, uno recibe canales. Pero el problema es que hoy en día lo que uno quiere en realidad es lo que uno quiere es OTT, es over the top. Uno quiere, digamos, tener la posibilidad de elegir, no que me digan, bueno, ahora te mando las noticias, ahora te mando digamos, no, yo quiero abrir las noticias cuando no importa si son dos horas después, y hago rewind y hay un servidor de IPTV o de lo que sea que me da el contenido cuando yo lo quiero. Todo eso es más difícil cuando uno hace una distribución de los canales. Entonces muchas veces lo que se hacen son sistemas híbridos, es decir, uno recibe cierta cantidad de canales por el satélite, pero puede encargar también, digamos, contenido por el internet. Entonces, de esa manera, digamos, no es que uno tiene solamente una conexión satelital, sino tiene una conexión híbrida satelital
y que después puedo utilizar el satélite también para el internet, o dice, no, el satélite lo utilizo para recibir ese contenido, pero tengo también mi conexión ADSL o lo que sea al internet. Digamos, el modelo del satélite, lo que se llama broadcast, es un modelo que en muchos lados del mundo está decreciendo porque la gente tiene mejores tipos tiene conexiones que le permite, digamos, hacer streaming, que le permite, digamos, elegir el contenido que uno quiere en el momento que uno quiere, y eso el satélite no soporta de manera tan fácil. Otra cosa que sí hace el satélite muy bien es lo que se llama multicast. ¿Qué significa multicast? Supongo que yo tengo centros de datos, digamos, data centers en muchos lados, y quiero bajar contenido de golpe. Un satélite geoestacionario mira, digamos, gran parte de la Tierra, y si tengo que mandar el mismo software o firmware a los distintos lugares, puedo directamente hacerlo con el satélite. Eso puede ser contenido de video, contenido educacional, software, versiones de firmware, etc. Uno de los casos de negocio que para mí, casos de uso que para mí van a ser más importantes, es poder utilizar el satélite, justamente esa capacidad para poder, por ejemplo, actualizar el software de autos autónomos. Por ejemplo, si hay, digamos, unidades en los caminos o en que pueden, digamos, hacer conexión, que se llama V2X, conexión al auto, y ahí hay digamos, lo que se llama un servidor de contenido, se puede mandar ese contenido y el auto cuando pasa se lo manda, o en estaciones de servicio, o en garage, etcétera, etcétera. Es una posibilidad, digamos, se está hablando es un mundo muy dinámico ahora, pero todo el tema de la posibilidad de broadcast y multicast es algo que el satélite tiene una muy buena ventaja. Otra cosa que hoy en día se hace mucho es backhaul. Backhaul significa, tengo una antena, tengo una red privada, tengo una antena celular, 3G, 4G, 5G, y esa antena recibe, digamos, de todos los usuarios información, que puede ser voz, internet, datos de todo tipo, IoT, etc. Esa antena tiene que mandar esa información al centro de la red, a la nube, digamos. Y si eso está en un lugar lejano, muchas veces, digamos, cavar fibra y extender fibra, digamos, cavar y extender fibra hasta ese lugar puede ser muy, pero muy caro, sobre todo si estoy en una montaña, si estoy en un lugar, digamos, desértico, si estoy ahí en un lugar, en una isla, o todo tipo de cosas así. Entonces, muchas veces para digamos, ahorrar ese costo económico de inversión, se pone, digamos, digamos, módem satelital con una antena, que eso constituye lo que se llama un VSAT, Very Small Aperture Terminal, una terminal de satélite con una antena chiquita. Chiquita son 60 centímetros, no es tan chiquita, no es que es una antenita, pero es mucho más chiquita que las antenas más grandes de satélites que están en las estaciones terrestres. Es decir, una estación, un VSAT, es un módem satelital con, digamos, la antena y con toda la electrónica de la antena, que me permite mandar al satélite, el satélite rebota la información a la estación terrestrial, y de la estación terrestrial sale al internet a su destino como de acuerdo al tipo de comunicación que se haga. Ese es backhaul. No sé cómo se dice esa palabra en español, pero en inglés se llama backhaul. Backhaul de redes celulares. Por supuesto, comunicaciones militares. Los militares son gran usuarios, porque el tema es, si tengo una operación de comando ahí perdida en no sé dónde, y tienen que establecer comunicación, muchas veces no tienen otra manera de establecer comunicación que si no satelital. Y hoy en día, digamos, hay, digamos, mochilas que ya tienen, digamos, todo el aparato, incluso la antena plegada. Entonces va el soldado con la mochila, tiene que establecer comunicación, digamos, saca los instrumentos, conecta, despliega y eso tarda unos minutos y se establece comunicación. Digamos, por supuesto, hay también, digamos, teléfonos satelitales, pero si la comunicación es una comunicación más de datos, puede ser una comunicación con un dron, o es otro tipo de comunicación que no necesariamente es un soldado hablando, sino hay una unidad táctica, se genera una red, y toda esa red, digamos, se habla, y toda esa información, esos datos que la unidad táctica está cambiando entre ellos, tienen que salir al satélite, se utiliza eso. Pero, digamos, en drones, lo que se llama UAVs, ¿no?
hay hoy en día conexión satelital, por supuesto en misiles, digamos, por lo menos a GPS, digamos, cuerpos tácticos, etcétera, etcétera, barcos, y todo ese tipo de cosas. Entonces, comunicaciones militares hay muchísimo. Y también hoy en día mucho hay en lo que se llama IoT SCADA. SCADA son las redes industriales anteriores al IoT, que son redes de comando y control, que, digamos, en muchos lados, de nuevo, muchos lados lejanos, donde no había otra posibilidad, se conecta, digamos, el SCADA, la red SCADA, a un satélite, y el satélite, digamos, una terminal satelital, y el terminal satelital manda la información. Eso es industria, mucho en la industria del petróleo. Hay de repente, digamos, si uno tiene un oleoducto, hay de repente estaciones donde se mide la presión, para ver si no hay si no está, digamos, una ruptura de la cañería, o de repente alguien está robando petróleo, que eso se hace mucho en oleoductos muy largos, en zonas como Brasil o México. Ahí, digamos, para poder mandar toda la información, todas esas mediciones, esos sensores, muchas veces se hace información satelital. Entonces, es, como ven ustedes, por eso hay tantos casos de uso y tantos satélites de comunicación. Digamos, la banda geosincrónica, geoestacionaria y geosincrónica, está ocupada por satélites más o menos cada 2 grados. Hay un satélite, y a veces hay muchos satélites, digamos, que hacen backup unos a los otros. Es decir, justamente por la necesidad de proveer tanto ancho de banda, tanta necesidad de comunicación. Y están también las constelaciones MEO, y ahora están también las constelaciones LEO. Ahora, interesante, la primera persona que pensó seriamente, porque antes hubo ciertas personas que pensaron, pero la persona que seriamente pensó por primera vez en las satélites de comunicación fue Arthur C. Clarke, famoso por 2001 Odisea en el espacio. Y eso, al final de la Segunda Guerra Mundial, 1945, mandó una carta al Wireless World, y también mandó un artículo. El artículo se publicó en octubre de 1945, que se llama Extraterrestrial Relays. Can Rocket Stations Give Worldwide Radio Coverage? Él ya en ese momento estaba pensando en agarrar los B-2, que fueron los primeros misiles de Wernher von Braun, que los hizo en Peenemünde, ahí y entonces la primera carta que mandó, que no la puse acá, es cómo se podía haber utilizado los B-2 para misiones espaciales. La segunda fue esta carta que habla del tema de Space Station and Radio Applications, y la tercera, que ya fue un artículo, es esta que habla de, y que muestra esto. Para mostrarles el artículo, porque me parece interesante verlo, díganme si lo ven, es este artículo. Y acá, bueno, muestra, digamos, el tema de geoestacionaria. Dice que con 3 satélites se puede cubrir más o menos la Tierra, el cual es más o menos correcto, pero por supuesto depende qué capacidad de telecomunicación necesitas, porque la capacidad de telecomunicación necesita de ahora, con la ancho de banda que necesita ahora, con 3 satélites no haces nada. Pero en ese momento se pensaba en eso. Y es parte de la genialidad de este tipo, ¿no? La posibilidad de poder decir eso. Por supuesto que del dicho al hecho hay mucho trecho, y pasaron bastantes años hasta que esto se logró potenciar, pero muestra un poco la capacidad visionaria de este tipo. Vamos a seguir con el... y acá empezó. Ahora, si vemos un poco la idea del satélite, ok. Muchas gracias. El primer satélite fue el famoso Sputnik, el Sputnik 1, en 1957, dejó al mundo, sobre todo al mundo occidental, anonadado, porque no se pensaba que los rusos iban a poder hacer eso, y los hicieron.
Después lanzaron el Sputnik 2 en 1958, la famosa perra Laika, que se murió en la cuarta órbita por una falla en el aire acondicionado. Así que pobre Laika se convirtió en un hot dog, como decía. Así, pero por supuesto de todas maneras iba a morir, no es que había un plan para salvarla, simplemente querían hacer eso. Y el primer satélite americano, no de telecomunicación, fue el Explorer 1, simplemente para decir nosotros también podemos. Y el primer satélite de comunicación, digamos, se llamó SCORE, que en realidad se lanzó a fines de 1958 y mandó un mensaje de Eisenhower. Espero que lo escuchen. Díganme si lo escuchan. This is the President of the United States speaking. Through the marvels of scientific advance, my voice is coming to you from a satellite circling in outer space. My message is a simple one. Through this unique means, I convey to you and to all mankind America's wish for peace on earth and goodwill toward men everywhere. ¿Lo escucharon? Sí, perfecto. Sí, me pareció medio cursi, pero bueno, voy a apagar esto porque me pasa que estoy escuchando de los dos lados. Sobre todo Eisenhower, que bueno, pero bueno, tenía que decir algo, como dicen en inglés, un hallmark moment, dijo algo así muy, como las reinas de belleza que dicen que quieren hacer la paz, qué sé yo. Pero de todas maneras. Interesante, el primer satélite pasivo, que se llamaba Satelloon, que era una especie de satélite y balloon, era un satélite de Millar enorme que se llamó ECHO. Y la idea es que era un globo gigante que por supuesto se lo mandó desinflado. Estaba dentro del globo desinflado, había un ácido que no me acuerdo exactamente cuál fue la reacción química que hizo en el espacio, que luego de repente lo infló a sus dimensiones. Y era como una especie de espejo en el espacio, es decir, uno apuntaba a un haz de radio y rebotaba. Pero no hubo, digamos, más que eso. Después, en 1960, se hizo el primer satélite activo que tenía un repetidor, porque los satélites hoy en día, la mayor parte de los satélites, y no sé cómo se llama esto en español, se llaman bent pipe. Son en realidad satélites reflectores, es decir, reciben la información, tienen, digamos, la posibilidad de amplificar la señal cuando la mandan de vuelta para abajo y la mandan en otra frecuencia, pero no es que hacen ningún tipo de lo que se llama regeneración. Digamos, no guardan ningún tipo de contenido, no hacen switcheo a otro satélite como hoy en día se empieza a hacer. Los satélites tradicionales se llaman bent pipe, como decía, es un bent pipe en inglés con un caño torcido, es decir, es como que uno tira agua por un lado del caño y sale del otro. Es decir, son satélites que en realidad son reflectores en ese nivel. Pero digamos, esto era un reflector muy simple. El primer satélite que tenía un repetidor, que decir que ya tenía, digamos, la posibilidad de amplificar, de recibir la señal, convertir la frecuencia y amplificarla tirándola para abajo de vuelta, fue el satélite que se llamó Courier 1B. Después, interesante, la primera comunicación telefónica y transmisión de TV se hizo con este satélite, pero en realidad no fue en tiempo real y fue simplemente no fue una comunicación, digamos, en tiempo real. La primera comunicación de televisión en tiempo real se hizo con el satélite de AT&T que se llamaba Telstar, que es este satélite, y es interesante verla. Ladies and gentlemen, we have just been informed that this baseball game is being seen in Europe right now over the Telstar satellite. Let's give all the baseball fans in Europe a big hello from Chicago. The time is 5:50, but that's Eastern Daylight Time, the time on the eastern seaboard of the United States. In the center is the clock that will show the amount of time that Telstar satellite uses as it passes on its orbit.
On the right, you see Central European Time, British Summer Time, our time, 10:50 tonight. 2.5 hours ago, we saw the first American Telstar program broadcast televised to Europe. Our turn comes now. In a very few minutes, you're going to see those pictures that are on the monitors now, transmitted live across the Atlantic, 3,000 miles and 5 hours backwards in time. My name's Richard Dimbleby. I'm talking to you at the moment from the control room of Eurovision in Brussels. Our engineers working all around me here are already in communication, by sound only, of course, at this moment, with the United States of America. I hope at this moment to be able to talk to Howard Smith in New York. Are you there, Howard? Hello, Howard Smith. Hello, Richard Dimbleby. Would you just check for me, please, that you're now getting our sound circuits good and clear? I'm afraid I'm not hearing you clearly. Can you hear me? I'm asking you whether you are getting our sound circuits at the moment. We are now getting your sound clearly, and we're looking forward with great anticipation to seeing your program. This is the President of the United States speaking. Me pareció muy simpática y este es el Telstar. Digamos, por supuesto, hoy en día no tiene nada que ver con, hoy en día se hace 4K TV, no HD TV, High Definition TV, Ultra High Definition TV, pero el logro en esa época es épico, ¿no es cierto? Digamos, mandar un satélite. Y lo interesante es que ninguno de estos satélites era hasta ahora geoestacionario. El primer satélite geoestacionario, digamos, se llamó Syncom 3 y fue en 1964. Ahora, lo que es interesante es que en esa época se empezaron a formar organizaciones que se llaman IGO, Intergovernmental Organizations, organizaciones intergubernamentales. Me imagino que en español sería OIG, ¿no es cierto? OIG, sí. Que, digamos, son las que se volvieron responsables por mandar satélites, porque, de nuevo, digamos, en esa época mandar satélites era muy caro, había muchísimas fallas, es decir, acá ustedes ven que de repente se saltaron varios años, no porque no se tiraron satélites, sino porque no funcionaron, o porque por ahí no eran tan importantes para mencionarlos, pero de todas maneras lo que quiero decir es que en ese momento, digamos, había organizaciones que estaban relacionadas con el gobierno, como Intelsat, Inmarsat, Eutelsat y muchas de esas, y lo que pasó es que cuando llegamos más o menos al principio de los años 2000, hubo una liberalización, una desregulación, y gran parte, o yo creo que todas estas organizaciones, se volvieron organizaciones privadas, se privatizó. Digamos, por ahí se dividió una parte que quedó como compañía privada y una parte que quedó como organización de estándares o organización de lobby para el tema de satélites. Pero digamos, muchas de estas, si hoy en día ustedes buscan Intelsat, van a ver una compañía que es una compañía privada, lo que fue en su momento una organización intergubernamental. Y eso pasó mucho en el mundo de la telecomunicación. La telecomunicación, digamos, al principio en muchos lados del mundo y todavía en algunos lados del mundo, se hablaba, digamos, de una organización que estaba relacionada con toda la infraestructura, la electricidad, el gas y la telecomunicación. Por ejemplo, el ICE, el Instituto Costarricense de Electricidad, es todavía una organización gubernamental que tiene también, entre otras cosas, telefonía y telefonía celular. Digamos, hoy en día ya tiene competencia, pero en su momento era la única. Pero en muchísimos lados del mundo, digamos, eso se desreguló, es decir, organizaciones gubernamentales, digamos, que tenían que ver con telecomunicación o que tenían que ver con electricidad, o que sea, se vendieron, se privatizaron. En Argentina pasó eso mucho con Menem en su momento, que no me acuerdo qué año fue eso, pero digamos, también, digamos, hubo una ola de regulación que empezó en los años 2000 y un poco con la idea neoliberal, Reagan, Thatcher, etc. Empezó más o menos en esa época. Y ustedes van a ver que gran parte de todas esas organizaciones, fin de la década, fin del siglo pasado, principio de este siglo, se hizo esta desregulación. Y acá también el primer satélite comercial, COMSAT, Communication Satellite,
es el Early Bird, que es este satélite, en 1965. Y lo que es interesante es que este satélite es un satélite estabilizado por rotación. Los satélites antiguos estaban estabilizados por rotación. ¿Se acuerdan que hay dos maneras de estabilizar satélites? Y este satélite estaba cubierto por paneles solares para producir electricidad y tenía las antenas de telecomunicación acá abajo que les permitía, digamos, mantener comunicación. El primer satélite de radiodifusión, es decir, de broadcast TV, digamos, de poder mandar televisión de manera directa, salió en 1974, era geoestacionario, se llamaba ATS, y también interesante es que en esa época se hacían combinaciones, es decir, si ya tengo un satélite ahí y también la meteorología necesita satélites geoestacionarios, vamos a hacer un satélite combinado. Entonces un satélite que tenía un radiómetro para medir nubes, para ver las nubes, y también tenía, digamos, radiodifusión. Se ve acá la antena grande, se ve acá los paneles solares. En 1976 se creó Marisat, que fue la organización para el tema de servicio civil marítimo, comunicaciones para todo lo que tiene que ver con el servicio marítimo. Después Marisat se convirtió en Inmarsat, que es otro IGO, que después también se privatizó y que también hoy en día manda satélites, digamos en 1999. Y se creó también Eutelsat en 1977, que también es una organización europea intergubernamentaria de satélites, que también en 2001 se privatizó. Es decir, la onda de privatización pasó por todos estos. Y no es que estos dejaron de funcionar, simplemente se privatizaron. Algunos de ellos quebraron en el camino, pero se privatizaron. Y las últimas noticias muy interesantes es el primer satélite. ¿Ustedes se acuerdan de que en su momento había gente con teléfonos satelitales? El problema es que los teléfonos satelitales eran grandotes, pesados y muy caros. En la primera red, en la primera constelación de satélites de telefonía, digamos así, se llamó Iridium, era de Motorola y era satélites LEOs. Este es una imagen de tal satélite y salió en 1997. En el 2001 se mandó el primer satélite de XM, de radio satelital, que es este, que se llamó Rock and Roll. En su momento me acuerdo que en cada auto en Estados Unidos, yo viví varios años en Estados Unidos, cuando alquilaba autos, tenía mi auto, era muy lindo tener digamos, radio satelital, porque hacen radio de muy buena calidad y tenía los años 80, los años 90, los de rock and roll, blues, Christian, todo lo que uno quería. Pero ese modelo es un modelo parecido a la televisión satelital, es decir, uno puede tener un canal que diga la música de los años 90 o la música de los años 80, pero yo quiero escuchar una canción específica de Elton John de los años 90, no, el satélite me manda lo que está mandando ahora, no lo que está haciendo broadcast ahora, no Yellow Brick Road de Elton John o no sé, Bohemian Rhapsody de Queen. Yo quiero escuchar eso ahora, no quiero escuchar años 90 o años 80. Entonces, por ese tipo de cosas, los satélites de radio hoy en día no tienen, digamos, el empuje que tenían antes. El primer satélite, ahora, hubo una revolución también en los satélites. Los satélites de telecomunicación al principio, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, mandaban la información en un cono grande. Es decir, tenían una antena que generaba un cono, y cualquier persona que estaba dentro de ese cono, que era un cono grande de varios miles de kilómetros, podía ser un país, podía ser un continente, podía recibir los servicios de telecomunicación, televisión, o lo que sea que mandaba el satélite. Cuando empezaron estos satélites que se llaman HTS, que son High Throughput Satellites, satélites de throughput alto, empezó también la posibilidad de los satélites de generar lo que se llama beams, digamos, conos que, digamos, que iluminan zonas específicas. Eso permite, por ejemplo, digamos, reusar frecuencias. Es decir, yo tengo una cantidad específica de frecuencia y yo tengo distintos haces. Puedo, digamos, poner un haz con una frecuencia así, otro con otra frecuencia así, otro con otra frecuencia así, y después reusar la frecuencia porque ya estos dos haces están suficientemente lejanos. Entonces me permite enfocar, me permite generar frecuencias, me permite aumentar digamos, el throughput y el ancho de banda. Es decir, puedo mandar todo mi ancho de banda a una zona específica, o parte del ancho de banda. Es decir, tengo capacidades mucho más altas. El primero es un satélite tailandés. Ahora, no es que los tailandeses hicieron satélite, digamos, hay varias compañías como Thales Alenia, Boeing y otras, Airbus, que hacen satélites.
Entonces, si yo quiero un satélite, para decir algo, de Mauritania, hago un contrato con Boeing, con Thales Alenia, con Airbus o con otros, me hacen el satélite, de ahí tengo que elegir cuál es mi vehículo para mandar el satélite. Entonces tengo los cohetes Proton que salen de Rusia, de Azerbaiyán o del cosmodromo de algún lado ahí en Rusia, o los satélites Ariane franceses, o los satélites americanos, o algún satélite, o el de Amazon, o el satélite de Elon Musk, o algún otro satélite. Es decir, digamos, el hecho de que hay un satélite, y no quiero decir con eso que no sea importante que un país tenga un satélite, porque el país genera, digamos, crea muchas veces mucho contenido para satélite, parte de la electrónica del satélite, pero el bus, digamos, la estructura del satélite generalmente la hace una compañía que es especialista en eso, y, digamos, el que manda el satélite es alguno de los 5 o 6, digamos, compañías que hoy en día hay, los rusos, con los satélites Proton, otro tipo de cosas, el Falcon, de Elon Musk, o no me acuerdo cómo se llama el satélite el cohete de los de Amazon, después está los Ariane de los franceses, creo que también están, no me acuerdo cómo se llaman los otros americanos, los que son tradicionales, los Delta, no me acuerdo cómo se llaman, pero digamos hay unos 5 o 6 compañías que mandan satélites. Entonces, me cuesta producir el satélite, el bus, digamos, la estructura matriz del satélite, las antenas, la electrónica, las baterías, el combustible, el lanzamiento y la operación del satélite, porque tengo que operarlo, digamos. Y vamos a ver un poco, hablar de ese tema también. Entonces, el satélite HTS son satélites que permiten, digamos, una comunicación mucho más grande. Nosotros, por ejemplo, podemos dar, digamos, hicimos pruebas en 5G, de hacer backhaul de hasta 400 MHz, Mbps, megabit per second, digamos que es bastante, no es wow, pero es muy bueno. Es decir, para aviones podemos dar 100 megabits per second. Ahora uno dice 100 megabits per second para un avión de 200 personas, ¿es tanto? Sí, en realidad es tanto porque cada persona puede utilizar 50, 60 o lo que sea, pero no lo hace al mismo tiempo. Entonces lo que se hace es lo que se llama oversubscription, es decir, es un ancho de banda que se reparte entre mucha gente y estadísticamente no toda la gente, digamos, empieza justamente a ver, digamos, a mirar emails o a bajar un email grande, o muchas veces lo que pasa también es que en muchos lados se restringe actividades que utilizan mucho ancho de banda, por ejemplo Netflix o Amazon Prime o HBO Plus, lo que sea. Entonces se utilizan, digamos, aplicaciones que no consumen tanto ancho de banda. Entonces es suficiente, pero cada vez hay más y más y más y más y más y más apetito para más ancho de banda, es decir, lo que hoy es suficiente ahora. Entonces los satélites HTS, ahora se está hablando en este año, el año que viene se va a empezar a hablar, a lanzar satélites VHS, no High Throughput Satellite, Very High Throughput Satellite. El satélite puede mandar, digamos, un haz de varios cientos de gigas por segundo. Por supuesto que se divide por muchísimos consumidores, pero ya se está hablando de un ancho de banda muy grande. Eso por un lado. Por otro lado, el precio por comunicación por megabitio está bajando, porque hay muchísima competencia y porque hay muchísima presión. Entonces, los satélites antes eran considerados, con razón, muy pero muy caros. Y hoy en día, digamos, el precio está bajando cada vez más. El satélite MEO de O3B, Other 3 Billion, el primero en la órbita MEO, que son satélites así muy inteligentes, de SES, fueron mandados en 2013. Ahora, en 2021, sale la nueva generación que se llama mPOWER, son satélites regenerativos, satélites inteligentes que hacen un montón de cosas. Y también van a empezar a estar los satélites Very High Throughput Satellite, como Connect, SES-17, etc. Es decir, la revolución satelital ahora está acelerando.
En estos años también están empezando a aparecer los primeros satélites IoT, lo que se llama LP-1, Low Power One. Pueden ser LoRaWAN, Narrowband IoT, Sigfox, etc. Hay ya satélites LoRaWAN, hay ya satélites Narrowband IoT, compañías como Satellite IoT, y otro, Lacuna, no me acuerdo el satélite cuál es el LoRaWAN. Todavía están empezando en su infancia, tienen sus problemas hasta que lleguen a una constelación grande. Digamos, el tema, digamos, es que si no tenés una constelación suficientemente numerosa y mandás información del sensor, el satélite tiene que, y el satélite no tiene una estación terrestre a quien mandar, porque estás en un lugar muy alejado, el satélite tiene que puede hacer dos cosas. O hacer lo que se llama store and forward, es decir, almacenar esa información hasta que pasa en algún momento en su deambular sobre una estación terrestre y manda la información para abajo. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, que es más complicada, que se está empezando a ver en satélites, es que los satélites están empezando a usar lo que se llama ISL, Inter-Satellite Links, que son conexiones ópticas entre satélites. Entonces, si este satélite no tiene visibilidad a una estación terrestre, si no puede mandar la información que está recibiendo, pero hay otro satélite, entonces se conecta con otro satélite, rutea la información a este satélite puede sí tener visibilidad, y si no la rutea a otro satélite, y ese satélite la manda para abajo. Eso también está empezando ahora. Entonces, satélites regenerativos que permiten rutear, que permiten, digamos, hacer un procesamiento más inteligente de la información. Incluso se está hablando de radiobases en satélites. Que el satélite mismo sea la radiobase, 4G, 5G, IoT, etc. Satélites very high throughput, satélites con múltiples haces. Al principio dijimos, había solo un haz muy grande, un cono de comunicación. Después empezaron a hacer conitos con reuso de frecuencia, pero eran, digamos, conitos o haces fijos. Ahora se puede hacer que los haces cambien de su forma y también puedan seguir, de repente si hay un barco, un crucero, lo puedan seguir al crucero o al avión. Eso tiene que ver con toda esa nueva generación de satélites que estamos hablando ahora. Y se habla que más o menos 2025, y esa es mi estimación. Yo soy parte de los representantes de mi compañía en grupos de estándares como 3GPP, Hubs Alliance, TIP y otro tipo de grupos. Y un poco tengo una visión un poco más actualizada de hacia dónde se va, ¿no? Porque se está hablando de que el mundo, la visión que se habla de 6G, de la sexta generación hacia 2030, se habla de un mundo de conectividad tridimensional, es decir, incluso se habla de conectividad submarina. Entonces, la matriz tridimensional de conectividad empieza submarina, sigue por terrestre, sigue por los drones, sigue por los hubs. Los hubs son las plataformas estratosféricas, dirigibles, o aviones, o mixtos, que pueden dar, digamos, una muy buena conectividad a una zona específica. Sigue por los satélites MEO, sigue por los satélites LEO, MEO, GEO, y todos conectándose uno a los otros para poder rutear información en esa matriz tridimensional. Esa es la visión de 6G. Dicho hecho, hay mucho trecho, no estamos ahí todavía, pero se están empezando a ver los pilares de esa matriz tridimensional de comunicación con esas nuevas generaciones de satélites. Es el primer batch de 60 satélites de Starlink se lanzaron en 2019. Uno dice, wow, no fue hace tanto. Y ¿alguien sabe lo que es esto? ¿Ven mi mouse? Sí, varios satélites encadenados. No encadenados, sino en la misma órbita. Exactamente. Este es un plano orbital de una constelación Starlink. Eso es porque no le recomiendo a Elon Musk ir a visitar ningún observatorio astronómico, porque va a haber varios astrónomos ahí con, ¿cómo se llama eso para alisar pasta? Ese palito, ¿cómo se llama? Sí, para amasar, el palo de amasar. Palo de amasar. Va a haber varios astrónomos con palos de amasar corriéndolo. Los astrónomos están muy enojados con esto, porque
en vez de ver estrellas, galaxias y que cuasares y qué sé yo, lo que ven son estos trenes de Starlink. Fíjense, Starlink que dijimos es una especie de rectangulito plano con una superficie reflectiva muy fuerte que va, digamos, paralelo a la superficie terrestre y refleja muchísimo la luz. Y entonces es un problema. Entonces hubo varias charlas entre la Asociación Astronómica de Estados Unidos y la gente de Elon Musk, de Starlink, para ver si se podía pintar la parte de abajo de los satélites con un color más opaco. Y se está haciendo trabajo en eso, no se sabe, pero es un problema, digamos, no es algo que se va a poder resolver 100%. Ahora, fíjense la densidad, la cantidad de satélites que estamos hablando. Estamos hablando de varias, la constelación de Elon Musk va a terminar con varios miles, si se hace lo que él quiere, varias decenas de miles de satélites. Y cada uno de esos satélites más o menos tiene un ciclo de vida de 3 años, hay que cambiarlo. Y yo creo que con toda la inteligencia que se pone en los satélites, en algún momento va a haber una colisión. Y cuando haya una colisión, va a ser otra historia. Porque esas colisiones generan nubes de debris, ¿no? de basura espacial, que pueden, digamos, no permitir una zona específica, y eso puede estar años hasta que desaparezcan de ahí, sí desaparecen. Acá se puede ver 3 constelaciones de Leo. Hay más, pero estas son las más importantes, la de SpaceX, la de OneWeb, que OneWeb quebró, pero ahora lo sacaron de la quiebra y está empezando a mandar satélites, y la de Telesat. La de Telesat todavía no mandó, pero va a mandar. Estos son canadienses, y hay una constelación china que está en el camino, está la constelación Kuiper de Amazon, y hay varias otras. Estamos hablando acá de decenas de miles de satélites, y todos más en órbitas Leo. Ahora, cuando hablamos de la comunicación, de manera muy, así, grosso modo, estamos hablando acá de 3 segmentos. El segmento espacial, que es el satélite. El segmento T, digamos, lo que se llama, digamos, la estación terrena transmisora. La estación terrena receptora. Y el satélite. Digamos, el segmento espacial y el segmento terrestre. Ahora, la estación terrena, digamos, cualquiera de esta estación, digamos, puede recibir y transmitir. Pero generalmente se habla de que las estaciones, digamos, este link, en inglés se llama service link, el link de servicio, habla del satélite a la terminal, que puede ser, por ejemplo, un VSAT, un Very Small Aperture Terminal, un módem satelital. Y esta estación, que es más importante, generalmente está en un lugar que se llama telepuerto, es un gateway, es una estación que está conectada a muchos de estos VSATs, a muchas de estas terminales, y con una antena mucho más grande, y que puede emitir con mucha potencia, para poder, digamos, que su transmisión pueda llegar a muchos distintos VSATs. Si la antena le permite también recibir la transmisión más débil de la antena más chiquita del VSAT, y también le permite, digamos, mandar una transmisión más poderosa para que los muchos VSATs que están conectados puedan escuchar. Entonces, esto sería el gateway, se llama también hub, dentro del telepuerto, que es la zona donde hay muchísimas antenas. Esto es la estación que puede estar en el sitio de bombeo de petróleo, en una zona de emergencia, en una casa para televisión satelital, etcétera, etcétera. Y esta geometría, que es muy simple, existe para cualquier tipo de satélite, no importa si es MEO, GEO o LEO. Hoy en día, digamos, se habla de que los satélites 5G van a poder, digamos, no van a necesitar una antena o un VSAT, sino vas a poder conectarte directamente al teléfono. Todavía no existen esos satélites. Hay una compañía que se llama AST, que está haciendo mucho barullo en el mercado, que dice que va a mandar a fin de año o principio de año que viene un satélite,
que va a permitir a una persona común, con un teléfono celular común, poder hacer una conexión 5G mediante el satélite. El problema, y eso son varias horas de charla, no tengo, pero para decirlo así en varios puntos, es que la conexión 5G no está hecha para conexión satelital. Primero que nada, que la antena que tiene este aparatito no es tan poderosa como para llegar al satélite, salvo que el satélite tenga una antena gigante que le permita, digamos, percibir la señal muy, pero muy débil de la terminal, del teléfono. Entonces lo que van a hacer esta buena gente de AST es querían mandar una antena desplegable de más o menos 900 metros cuadrados para poder permitirles recibir las señales tan, pero tan débiles. Eso es el primero. Después hay otros temas que si yo mando ahora, si mi teléfono está, ¿cómo se dice esto en español? Intercambiando mensajes de señalización con mi red celular, por ejemplo, me quiero registrar en la red celular me llama, me hace lo que se llama paging, quiero adquirir un canal para poder conectar y establecer, todo eso es digamos, yo mando un mensaje y, digamos, la red celular me manda el mensaje, recibí tu mensaje, te adjudico este canal. O la red celular me manda y dice, llamando a Daniel Itzigson bajo esta celda, por favor atendé que viene digamos, establecer una sesión, etc. Todo eso, digamos, está basado en que mi antena celular está por ahí a 10 kilómetros de distancia, no a 600 kilómetros de altura. Entonces todos los timers de recepción y acknowledge, de recepción y, no sé cómo se dice acknowledge en español, de admitir la recepción, ¿no? Son timers que están basados en una latencia mucho más baja. Entonces, todo lo que tiene que ver con poder adaptar la conexión celular al mundo satelital tiene que ver con poder permitir que, digamos, extender parte de esos timeouts, parte de esos timers para poder, digamos, permitir ese tipo de señalización, porque si no, no se pueden establecer canales, no se puede hacer paging al teléfono, no se puede hacer acknowledge, no se puede hacer un montón de cosas. Además de que hay otros problemas no menos graves, es decir, es un tipo de conexión que se estableció con en mente digamos, conexión terrestre con mi radio base, que es mi primer, digamos, con la cual yo dialogo, no está más allá de 10, 20 kilómetros de distancia, no está a 600, 1000 kilómetros de altura, como es un LEO. Entonces, digamos, esa compañía dice que desarrolló 1000 patentes para poder, y que en realidad parte de esos 1000 patentes, me imagino, es para poder realmente adaptar las latencias, y adaptar toda esa negociación, todo ese diálogo que tiene el teléfono con la red, a esas latencias mucho más extensas que se dictan por el posicionamiento del satélite, se establecen por el posicionamiento del satélite. Pero, digamos, la idea no es esa, la idea es que, digamos, los satélites puedan, por ejemplo, hacer lo que se llama un beam de energía directamente al celular, que, digamos, pueda concentrar, como se hace hoy en día con, por ejemplo, redes de cuarta y quinta generación, con antenas MIMO, que permiten, digamos, iluminar con un haz de energía angosto un punto específico, que puede ser un módem, que puede ser un roteador en una oficina, o un teléfono, o lo que sea. Es decir, no estamos ahí. Faltan varios años. Recién las organizaciones de estándar están trabajando en eso, y no se sabe 100% hasta cuán exitoso va a ser. Digamos, los primeros servicios que se habla van a ser servicios de emergencia. Digamos, estoy perdido en no sé dónde, agarro el teléfono, lo pongo en alto, con la esperanza de captar el satélite y mando un mensaje de emergencia, estoy aquí. O por ahí puedo hacer una llamada. Por si tengo el teléfono en la mochila o en el bolsillo, por ahí ya es suficiente para que la señal no sea recibida. Es decir, todavía no estamos ahí. Pero se está
trabajando en todo esto, en adaptar la comunicación a, digamos, las limitaciones del satélite, tanto a nivel de teléfono celular, como, por ejemplo, digamos, unidades de, digamos, terminales más poderosas que, por ejemplo, pueden estar en autos. En autos yo puedo poner digamos, una antena más grande, incluso una antena, digamos, plana, lo que se llama ESA, Electronic Steering, digamos, que me hace, digamos, me guía de manera electrónica, y un celular más grande. Entonces, de repente, un transmisor más grande, un amplificador más grande, entonces de repente puedo poner un aparato así dentro del auto, con las miles de cosas que tiene el auto, y conectarme con Bluetooth o con Wi-Fi, mi teléfono ahí, o directamente utilizar eso. Entonces ahí sí por ahí voy a tener posibilidad de conectarme a una red 5G en el espacio, con mi auto, con mi tren, con mi camión, con mi avión, con mi barco, con lo que sea, que ahí ya va a haber terminales más grandes. Y eso me va a permitir poder ser parte de ese ecosistema gigante de 5G, que hacer roaming, bajar contenido, aplicaciones, etcétera, etcétera. Pero todavía no estamos ahí. Faltan varios años. Entre otras cosas, digamos, hablamos de la estación, digamos, el hub o el gateway, hablamos de la estación VSAT, pero hay otra estación que es la estación que controla el satélite, lo que se llama TT&C, telemetría y control. Que esa es eso es el centro del control espacial que se fija en los sistemas del satélite, que no necesariamente tienen que ser sistemas de comunicación del satélite, pueden ser los paneles solares, pueden ser las baterías, pueden ser los sistemas de navegación, pueden ser un montón de cosas distintas. Es decir, estos son los sistemas que se ven en los sistemas satelitales. Ahora, cuando vemos acá, por ejemplo, acá vemos los satélites anteriores, o los satélites de broadcast de televisión, como dije antes, tienen un haz muy grande y pueden iluminar un país directamente. Los satélites, digamos, de high throughput ya tienen la posibilidad, se llama color, es decir, cada zona de frecuencia se llama color, uno puede reutilizar el color. ¿Por qué se llama color? Porque es muy visible, se lo puede ver, es decir, el ancho de banda acá y el ancho de banda acá, digamos, la banda de frecuencias acá es igual a la banda de frecuencias acá, y esta está suficientemente alejada de esta para poder, digamos, que no haya interferencia. Entonces se puede utilizar mucho mejor el ancho de banda. Y generalmente estos spot beams, se llaman spot beams en inglés, no son necesariamente circulares. Es decir, la antena puede hacer lo que se llama un shaping, puede formar que ese spot beam no sea necesariamente circular, sino siga, por ejemplo, los contornos más o menos de un país. Entonces, si uno ve, digamos, los spot beams de un satélite, y cuando entra en cualquier página de cualquier compañía de satélites, uno puede ver eso. Uno puede ver que los spot beams, esto es más teórico, no son necesariamente circulares, pero esta es un poco la idea. Esta es la evolución a HTS, y lo que va a ser VHTS, Very High Throughput Satellite, es que también estos spot beams van a poder moverse. Van a poder achicarse, van a poder moverse, van a poder seguir, por ejemplo, un crucero, etc. Entonces eso va a ser, por supuesto, mucho más. Acá se ve, digamos, los VSATs que están en cada uno de los spots, uno o más, y los gateways, que son los que, digamos, mandan la información. Este link del gateway al satélite se llama feeder link, porque estoy alimentando con información al satélite, feeder link, y este link del satélite a las terminales, por ejemplo VSATs, se llama service link, porque estoy dando servicio a las terminales. Servicio de datos, telefonía, lo que sea. Ahora, ¿cuánto tengo? Tengo 2 más, y estoy perfectamente con el tiempo. Quiero dejar, si son tan amables de estar 5 minutos más conmigo, fenómeno. Primero que nada, la atmósfera no es transparente a cualquier frecuencia. Esto es importante saberlo, digamos. El mundo de los satélites en general empezó, digamos, las bandas espectrales en el mundo de los satélites están dadas de acuerdo a letras, cuestiones históricas. Entonces la banda L, que es la banda, por ejemplo, vimos que los GNSS, los satélites de geoposicionamiento que están en la banda L,
son más o menos de 400 a 1600 MHz. La banda S es más o menos de 1,5 a 1500 o 1,5 GHz a 5,2. La banda C de más o menos 4 a 6. La X, que es más que nada militar, de 5 a 9. Y ahora se está utilizando las bandas, cada vez más, las bandas KA y KU. ¿Por qué estas letras tienen un motivo histórico que en este momento no me acuerdo? Y acá se ven, digamos, las distintas bandas, por ejemplo, que se utilizan de acuerdo a los distintos servicios. FSS es Fixed Satellite Service, es decir, es satélites a puntos fijos. Por ejemplo, una casa, un supermercado, un banco, un cajero automático. DBS es Broadband. Entonces hay para distintos tipos de servicios, distintos tipos de frecuencias. Y hay frecuencias para subir y frecuencias para bajar. Eso se llama generalmente FDD, Frequency Division Duplex, es decir, hay una banda de frecuencias para emitir y una banda de frecuencias para recibir. Entonces no hay interferencia. Vemos, por ejemplo, que la ventana de radio está más que nada en la banda L, la banda S, la banda C, y estas bandas ya empiezan a estar, esta es la opacidad de la atmósfera. ¿Por qué la atmósfera está opaca? Porque ahí empieza todo tipo de absorción, que puede ser absorción de agua, puede ser absorción de oxígeno, puede ser absorción de dióxido de carbono, puede ser absorción de un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en la banda KA y KU, estoy más o menos acá, digamos, hay como pequeñas ventanitas, pero si acá, por ejemplo, entre mi VSAT, entre mi terminal satelital y el satélite, o entre el satélite y el gateway, hay una tormenta, hay mucha nubosidad, de repente voy a tener una degradación muy fuerte en la calidad de la señal. El sistema hoy en día, por ejemplo, nuestros sistemas y muchos otros sistemas, tienen ya también la inteligencia de estar todo el tiempo a medir la intensidad de la señal. En el momento que ven que la señal está decreciendo y saben cuál fue la intensidad de la señal que el gateway me mandó, entienden que hay algo entre el gateway y el satélite o entre el satélite y el VSAT que está jodiendo, que está absorbiendo. Generalmente se habla, por ejemplo, de nubes, de mucha nubosidad, de nubes grandes, los hidrometeoros, ¿no? Tormentas, ese tipo de cosas. Entonces, tratan de compensar, digamos, emitiendo más fuerte o bajando los módulos de lo que se llaman los modcodes, los módulos ¿cómo se llama esto? En español me está faltando la palabra. Por ejemplo, el tipo de modulación que se hace. QAM, ASPX, por ejemplo, Quadrature Amplitude Modulation se puede hacer 64, 256, digamos, y de acuerdo al tipo de modulación que se hace, se puede generar una transmisión más robusta o menos robusta. No quiero entrar en eso porque eso es otra media hora, pero se habla de la manera de cómo se puede modular, o cómo se puede, digamos, porque cada símbolo pueda darme más información. Entonces, bien, tengo 3 minutos y eso es media hora. Pero digamos, la idea es que uno puede compensar transmitiendo más fuerte o generando una comunicación más robusta, menos, digamos, con menos errores potenciales. Pero digamos, la idea que se va a este tipo de frecuencias es simplemente porque ya, digamos, las otras frecuencias están usadas y hay que ir a lugares donde de repente haya frecuencias nuevas que se puedan usar. Y más ahí hay más ancho de banda disponible. Entonces hoy en día muchos satélites están usando las bandas KA y KU, que ya estoy hablando de 11 a 17 GHz o 20 a 30 GHz, e incluso se habla de las bandas BQ que ya están más todavía para ahí. Digamos, eso va a poder permitir un throughput, un ancho de banda, una comunicación mucho más rápida, pero también mucho más susceptible a problemas atmosféricos. Lo último que quiero hablar es cómo se llega a la zona,
cómo se llega de LEO a GEO, cómo se llega porque el cohete no llega hasta la órbita geoestacionaria, el cohete llega hasta la órbita baja. Entonces se genera lo que llama una órbita Hoffman o una órbita de transferencia, que en realidad lo que uno hace es, cuando está dentro de la órbita baja, empieza a prender el motorcito, entonces va generando, digamos, una órbita elíptica, después vuelve, prende otra vez, vuelve, prende otra vez, vuelve, hasta que logra llegar a la órbita geoestacionaria. Es decir, lo que hace son varios, llamémoslo así, digamos, entra en una órbita de transferencia inicial y después va aumentando esta órbita de transferencia, que es elíptica, hasta llegar a la órbita circular, que es la órbita geoestacionaria. Esta órbita de transferencia se llama GTO, Geostationary Transfer Orbit. Bueno, no puedo creer lo que terminé a tiempo. Hablamos de muchas cosas. Se puede hablar de muchas cosas más. No hablamos de todo el tema de cómo se transmite, ¿no? Justamente todo el tema de códigos de errores, modulación, multiplexeo, filtros. Eso es otro mundo, que ese mundo es para todos, porque todos los satélites transmiten y reciben. Pero para el mundo de la telecomunicación es muy importante, porque habla de cuánto puedo transmitir, cuál es el throughput que puedo llegar a tener, y cuál va a ser la calidad de la comunicación. Sobre todo que digamos, cuando yo hablo ahora por esta comunicación, o cuando yo hablo, no tengo necesariamente una garantía de calidad de servicio. Porque si yo le doy un servicio al banco, y es servicio de transacciones financieras, por supuesto que tengo que darle una garantía de calidad de servicio. Se llama CBR, Committed Bitrate, o otro tipo de nombres, en el cual yo digo, bueno, te doy este ancho de banda, te doy este throughput, te doy este error rate, vas a tener una disponibilidad tal o cual, y si no, pago multa, tengo un acuerdo de nivel de servicio con vos. Entonces, para eso yo tengo que poder tener la capacidad de establecer una comunicación mucho más robusta. Bueno, con esto se termina el cursín de satélites, y les doy la palabra a ustedes, y si tienen alguna pregunta, comentario. Daniel, yo tengo una pregunta. Cuando hiciste la cronología, Sí. esta de hitos, eventos, y no mencionaste, o me pareció, quizás no lo vi, el ISS, Cierto. la estación internacional. ¿Fue deliberado o, digamos? No, es una muy buena pregunta. Mira, la cronología que yo armé al principio era mucho más grande, pero después dije, no, voy a agarrar solamente hitos que están relacionados con satélites de comunicación. Ah, Por ok. eso saqué, digamos, puse al Sputnik y a Laika como cosa inicial, pero después ya todo lo demás fueron satélites de comunicación, porque muy importante también el ISS, como vos dijiste, o digamos, todas las estaciones espaciales que hubo antes, o incluso también el TIROS, que fue el primer satélite geoestacionario en meteorología, pero dije, no, vamos a enfocarnos en el tema de satélites de comunicación. Bien, bueno, gracias. Buenísimo. En lo que a mí respecta, agradecerte muchísimo. La verdad que, no sé, me siento honrado de haber podido escucharte. Te felicito, te admiro tu capacidad de transmisión de conocimientos, lo amable que hiciste todas estas reuniones, y bueno, y el bagaje de información que nos transmitiste. O sea, evidentemente ibas surfeando por temas, pero para los que no estamos directamente relacionados con todos esos, nos vino bárbaro. Y al tener una pequeña relación con el mundo espacial, bueno, esto ayuda a entenderlo. Así que muchísimas gracias. Con gusto, che, con gusto. Yo sé que les debo la presentación, la voy a unificar porque la había separado, porque si no mi computadora no funcionaba, tenía como 300 megas. En el momento que me den Marcelo, cuando me des el link, yo voy a poder subirla, y por ahí la subo en capítulos, pero tampoco
Bueno, parece. sí, yo personalmente creo que es mejor que sean varios chicos que uno solo grande. Pero Sí, bueno, sí, con Marcelo te mandamos un link como para que vos lo definas, ¿no? buenísimo. Con gusto, che. Fede, yo no sé si vos querés comentarle a Daniel todo lo que tiene que ver con la BOSAT o darle así un resumen de 3 líneas de lo que se está haciendo ahora. Sí, con gusto. A ver, Ya para que voy a dejar de grabar. ¿vale? Bueno, Y hacemos la parte informal al revés.